Estás en historias de terror. Un refugio con reglas extrañas. Parte 3. Avancé entre la nieve y la niebla durante casi una hora. No miré atrás, simplemente me movía lo más rápido que podía, dadas las condiciones medioambientales. Seguí hasta que no pude más. Andar sobre la nieve era tremendamente cansado, y mis piernas lo notaban. Cuando empecé a tener calambres, paré y me senté a descansar sobre un viejo tocón, del que tuve que retirar una gran cantidad de nieve que se había acumulado sobre él. Estaba mojado, pero necesitaba un descanso antes de continuar y no había nada mejor en aquel lugar. Saqué del bolsillo el teléfono para comprobar con cierta resignación que no tenía cobertura. También me di cuenta de algo peor aún. La batería estaba muy cerca de agotarse. Decidí ponerlo en modo avión para intentar ahorrar lo máximo posible, por si en algún momento conseguía señal. Estaba concentrado en esos menesteres cuando una voz habló a mis espaldas. «Hola, ¿tú no eres el de ayer del viejo refugio? ¿Qué haces aquí?» Yo me incorporé de un salto del susto que me llevé en aquel momento. Giré mi cabeza y vi al guardabosques mirándome con cara de curiosidad. «Sí, eres tú. Te recuerdo. ¿Te has perdido de nuevo?» «No me he perdido. Simplemente estoy escapando de la maldita cabaña, de las reglas y de esos seres que la rodean». Él me miró como si delante de sus ojos estuviera un loco y dijo: «¿Te has atrevido a desafiar la regla de no salir a partir de la medianoche? ¿Cómo has conseguido escapar sin un rasguño?» Yo lo miré y seguramente en mi cara vería cansancio y tristeza cuando dije: «Había conseguido traer ayuda para mi amigo Marcos, pero todo salió mal. Ahora todos están muertos o se han convertido en ellos. La cabaña está ardiendo y por eso he tenido que abandonarla. Las reglas ya no importan». Su cara no reflejaba muestra alguna de asombro cuando me contestó las siguientes palabras: «Te equivocas, las reglas siguen importando. El refugio es eterno, o al menos yo no sé cuál es la forma de destruirlo». Y continuó: «Según tú, estabas escapando del refugio. En cambio, yo me dirigía hacia él. ¿Te has dado cuenta de que íbamos en la misma dirección?» Me quedé estupefacto. ¿Cómo era eso posible? Esas palabras salieron de mi boca segundos después, ya que yo no era capaz de responder a la pregunta. El guardabosques, mirándome a los ojos, respondió: «Es algo que he comprobado con los años. Mientras la niebla no se disipa o mientras no amanece, todos los caminos parecen conducir hacia el refugio. Este es uno de los motivos por los que no debes abandonarlo, ya que fuera no hay salida. Tarde o temprano volverás al punto de partida». En fin, todo aquello escapaba de la lógica y de cualquier pensamiento racional, pero a esas alturas ya nada me sorprendía. «Si regresamos a la cabaña, no encontraremos refugio. Está en llamas y rodeada de esos seres demoníacos», dije entonces. «¿Tú crees?» Yo no apostaría nada. «De todas formas, no tenemos otro sitio a donde ir», me contestó. Miré mi reloj y vi con resignación que aún eran las 2:30 de la madrugada. Faltaban horas para el amanecer. Confié en el guardabosques y 5 minutos después seguimos el camino. Tal como él decía, no tardamos ni 20 minutos en llegar de nuevo a la cabaña. Una cabaña que estaba tal como la vi la primera vez, como si allí nada hubiera pasado. ¿Os lo podéis creer? ¿Qué clase de brujería era aquella? Toda aquella madera debería estar prácticamente reducida a cenizas. Y sin embargo, allí estaba, entre la espesa niebla, imponente y sin daño alguno. El guardabosques debió ver mi cara de incredulidad porque dijo: «En los años que llevo por estas montañas, he visto al viejo refugio sufrir numerosos daños, pero por alguna razón, cuando regreso a él, siempre está en perfectas condiciones». Por otra parte, allí no había nada ni nadie en los alrededores, ni rastro de huellas en la nieve, como si nunca hubiera ocurrido nada. Nos dirigimos a la puerta rápidamente, la abrimos y entramos. En el interior, en un primer vistazo, me pareció que todo estaba aparentemente tranquilo. El único sonido era el crepitar de las llamas del fuego que ardía incansablemente.
pero el guardabosques me agarró del brazo y tiró de mí hacia atrás con un gesto que me puso en alerta. Miré con más atención y vi que todas las puertas estaban abiertas. La iluminación no era la mejor, puesto que solamente venía de la luz de la fogata. Todas las velas estaban apagadas. Entonces lo vi. Estaba al fondo, en la parte más alejada de la puerta, sobre una butaca. Había una figura sentada hojeando una especie de bloc de notas antiguo. Su cabeza estaba agachada sobre él, con lo que no podía distinguir su cara. Sin levantar la mirada del cuaderno, empezó a hablar. Ya no recuerdo cuánto tiempo llevo aquí. No sé los años que han pasado desde la primera vez que escribí estas reglas. Yo reconocí inmediatamente aquella extraña voz. Era la misma que me había hablado desde la oscuridad de la habitación de arriba. ¿Sabéis que hubo un tiempo en el que yo era humano como vosotros? Continuó hablando. Su tono era neutro, no tenía ningún toque amenazador, y aún así me puso el vello de punta y una sensación de terror me invadió por completo. Quería irme de allí. Sé que no deseáis estar aquí. Yo mismo no lo deseo, pero ya me he acostumbrado a esto, dijo mientras levantaba la mirada. Sus ojos destellaban desde las sombras. Uno de vosotros deberá permanecer aquí para siempre. El otro podrá irse al amanecer. Será así porque ambos sois supervivientes y os habéis ganado mi respeto. ¿Quién eres tú?, pregunté armándome de valor. No soy nadie en realidad. Un día subí hasta la montaña, igual que vosotros, de eso hace ya muchos años, y encontré este bloc de notas dentro de una pequeña cueva en la que me cobijé para protegerme de la nieve durante la noche. Estaba en blanco, a excepción de la primera página en la que había escrita una pregunta: ¿qué necesitas en una noche como esta? Resguardado en aquella cueva, aún notaba el frío, así que no dudé en responder: un refugio caliente. De algún modo, me quedé dormido. Horas después desperté aquí, en esta cabaña. Aún era de noche, pero ya no tenía frío, ni hambre, ni sueño. Con el tiempo me he dado cuenta de que no estoy vivo, pero a la vez tampoco estoy muerto. No puedo salir del refugio, pero puedo controlarlo a través de las reglas. Al viejo cuaderno le gustan las preguntas y yo le doy respuestas. También le gusta la carne humana y yo le ayudo a conseguirla. ¿Por qué lo haces?, preguntó el guardabosques con voz apagada. Pues en parte por diversión, tengo que reconocerlo. El cuaderno me ha corrompido. Pero por otra parte, me gusta pensar que aún en esta situación ayudo al mundo a librarse de un mal mayor. ¿Por qué lo dices?, preguntó de nuevo el guardabosques. Porque si no alimento al cuaderno, su influencia aumenta y se propaga por la montaña. Cuanto más satisfecho está de sus presas, más acotado es su cerco de influencia. Si pasa mucho tiempo sin consumir humanos, la niebla se extiende más y más. Guardó silencio unos segundos y continuó. Como veis, no podéis escapar del refugio a no ser que yo lo permita. Las reglas son un artificio justo que permite sobrevivir a aquellos que las cumplen y se mantienen firmes ante ellas. Vosotros dos no habéis cumplido todas las reglas, pero aún así seguís vivos. Por eso, el cuaderno se conformará con uno solo de vosotros. ¿Ya habéis decidido quién será? El guardabosques y yo nos miramos. Ninguno de los dos quería morir. Estaba claro que no lo íbamos a decidir nosotros. La figura se incorporó de su asiento y se acercó a la fogata con el cuaderno en la mano. Nos miró y lo depositó cuidadosamente sobre la mesa en la que yo lo había visto por primera vez. Acto seguido, se dio la vuelta y se fue caminando lentamente hasta la habitación del fondo. Entró en ella y cerró la puerta. ¿Qué creéis que hice yo? Me dirigí hacia el cuaderno que había dejado en la mesa para ver con curiosidad si algo había cambiado.
Y sí, mis sospechas eran ciertas y las reglas se habían reducido simplemente a 2. Regla número 1. Asegúrate de estar fuera de la cabaña antes de que la fogata se apague. Regla número 2. Si sales de la cabaña, hazlo solo. Cierra la puerta y no mires atrás. Las leí en voz alta, confiando en que el guardabosques no hiciera ningún movimiento del que me arrepintiera más tarde. Al fin y al cabo, éramos 2 desconocidos que no teníamos ningún tipo de relación afectuosa. Las circunstancias nos habían llevado a ambos a aquella situación en aquel lugar maldito. Me pareció desde el primer momento que aquel hombre, aquel guardabosques, no era mala persona. Las siguientes palabras me salieron del corazón. Esta noche no va a morir nadie más aquí, dije mientras lo miraba a los ojos. Él me contestó en tono firme. Sé que tienes esperanza en que así sea, pero ambos hemos escuchado las mismas palabras y esto está fuera de nuestro control. Si ese engendro quisiera, ninguno de los 2 se iría de aquí. Estaba seguro de que tenía razón, pero lleno de una confianza que no sabía a ciencia cierta de dónde provenía, repliqué. Ahora tenemos algo más que esperanza. Tenemos información, y la información también nos da poder a nosotros. Mientras le contaba mis sospechas y conjeturas al guardabosques, veíamos como el fuego, que había ardido sin descanso ni muestras de agotamiento durante todo el tiempo que había estado allí, empezaba a consumirse poco a poco a medida que pasaban los minutos. Según fuimos analizando las palabras de aquel ser que en el pasado había sido humano, el guardabosques empezó a animarse y entre ambos elaboramos un plan. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando ya apenas quedaba iluminación en la cabaña. Unas últimas llamas sobrevivían sobre lo que había sido la fantástica fogata imperecedera. En ese momento fue cuando el guardabosques se encaminó hacia la puerta, la abrió y salió cerrándola detrás de él. Aproveché las últimas brasas para encender algunas velas para no quedarme en la oscuridad total. Mi parte del plan era la más arriesgada, pero valía la pena intentarlo. Miré afuera y lo vi alejarse y perderse entre la densa niebla. Ni rastro de aquellos seres por ningún lado, ni un sonido, ningún sobresalto dentro del refugio, ni la radio, ni la caja de música, ni lamentos, nada. La estancia estaba ahora iluminada por las velas que acababa de encender y el fuego estaba a punto de extinguirse. Poco a poco empecé a notar el frío. Podría haber deducido que era lo normal, porque la hoguera ya prácticamente había dejado de existir, pero yo tenía la esperanza de que el motivo fuera otro que podía salvarme la vida. En ese momento la puerta del fondo se abrió y aquella figura con apariencia humana apareció en el umbral. Desde lejos pude ver cómo clavaba sus ojos brillantes en mí. Había suficiente luz para ver también cómo una sonrisa malévola se dibujaba en su cara. Aquellos dientes afilados que había visto anteriormente en la niña asomaron desde detrás de la sonrisa mientras pronunciaba estas palabras. Así que tú eres el elegido para permanecer para siempre en estas montañas. Por ser tú, tengo una sorpresa para ti. Miró atrás hacia las sombras de la habitación de la que acababa de salir y de la cual vi emerger de la oscuridad otra figura. Era Marcos. Mi querido amigo Marcos. Había sido él. Ahora ya era uno de ellos y yo sabía que no podía salvarlo. ¿Te acuerdas de él? ¿Qué te parece? Se ha unido a nosotros voluntariamente, dijo aquel ser mirándome a los ojos y manteniendo la sonrisa en la cara. La ira se apoderó de mí, pero debía aguantar un poco más y no perder los papeles. Solamente necesitaba aguantar un poco más. ¿Por qué él no me reconoce a mí?, pregunté entre dientes, conteniendo la rabia que sentía. Aún está fresco. Debe adaptarse a su nueva condición. En el fondo, muy en el fondo sí que te reconoce, pero al principio, las ganas de comer y devorar son tan grandes que nublan totalmente la mente. ¿Y cuál es esa nueva condición?, pregunté. Servirme a mí y por ende al cuaderno, contestó, lanzando una carcajada. Hasta el fin de la eternidad, apostilló.
Empecé a escuchar el viento y a notarlo entrando en la estancia por algún lado. El frío se había intensificado y entonces, al fijarme en las paredes, supe que el plan estaba funcionando. El viento se colaba por las ventanas, en las que al parecer ya no había cristales. Miré hacia afuera y vi cómo la niebla ya no era tan espesa. Seguía nevando, pero debía haber algunos claros entre las nubes, porque la oscuridad ya no era total en el exterior. Debía hacer unos 30 minutos que se había ido el guardabosques. El ser empezó a darse cuenta también de que algo raro estaba pasando, porque la sonrisa se empezó a borrar de su cara y me gritó: ¿Qué has hecho? Yo simplemente dirigí mi mirada a la mesa que había al lado de la extinguida hoguera. Él siguió mi mirada hasta encontrar la mesa vacía. El cuaderno no está, debió de pensar. Empecé a notar cómo pequeños copos de nieve caían sobre mi cabeza. Miré arriba y vi que el tejado ya no existía, se había desvanecido. A los lados, las paredes ya apenas se veían, estaban en un estado semitransparente. Aquel ser desgraciado se dio cuenta entonces de que todo se había acabado para él. El guardabosques se había ido, sí, pero se había llevado con él el cuaderno. Como le había dicho hacía unas horas, teníamos información y el poder de cambiar las cosas, porque sabíamos el origen del mal. Todo había empezado con el cuaderno. Entonces se nos ocurrió sacarlo de la cabaña, ya que ninguna regla lo impedía. Teníamos la esperanza de que la cabaña se vería afectada si el cuaderno dejaba de influir sobre ella. Al parecer, eso era justamente lo que había pasado. Posiblemente la influencia del cuaderno estaba a punto de desvanecerse definitivamente, ya que la cabaña prácticamente había dejado de existir. Vi la mirada de odio en aquellos ojos brillantes mientras intentaba desesperadamente recorrer la distancia que nos separaba, pero ya era tarde para él. No pudo recorrer ni la mitad. Mientras avanzaba hacia mí, vi cómo el paso de los años hacía mella en él. La piel se arrugaba y el pelo se volvía canoso, para posteriormente desaparecer. Primero la piel, luego la carne y todos los órganos, para dar paso al montón de huesos en el que quedó reducido. Atrás quedó mi amigo Marcos, que simplemente se derrumbó en el suelo. Me acerqué a él esperando desde lo más profundo de mi ser que su corazón aún latiese, que aún habitase la vida en su interior. Pero comprobé con gran pesar que estaba muerto. Las reglas de aquel maldito refugio se lo habían llevado para siempre. Al menos ahora descansaría en paz. No quedaba nada más allí. La cabaña había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Inicié entonces mi camino de regreso al pueblo. No hubo contratiempos esta vez. El GPS funcionó mientras duró lo que quedaba de batería en el teléfono, pero tampoco fue un problema para encontrar el camino de vuelta. Tampoco tuve problemas con la tormenta de nieve, ya que se había calmado. Conseguimos recuperar el cuerpo de mi amigo para entregarlo a su familia. Nunca más se supo que fue de los 2 médicos y de la enfermera que me habían acompañado aquel día. Sus cuerpos no aparecieron por mucho que los buscamos. Tampoco supe nada más del guardabosques ni de lo que hizo con el cuaderno. Las montañas abarcaban una gran superficie y no era tan fácil encontrarse con alguien allí por casualidad. Espero encarecidamente que él también se haya podido librar de la influencia del cuaderno y que se hubiera deshecho de él, tal como habíamos planeado. Por mi parte, no he vuelto a aquellas montañas jamás. Con el tiempo, he intentado retomar mi vida de la mejor forma que he podido, pero sé que nunca podré borrar los recuerdos de los acontecimientos que os he relatado. De vez en cuando, miro las noticias de las montañas, solamente para asegurarme de que no ha vuelto a ocurrir nada extraño. Aún a día de hoy, años después, en los días de soledad, mi mente inconscientemente empieza a enumerar. Regla número 1. Asegúrate de que todas las puertas estén cerradas.